Primero que nada, ¿cómo te presentas tú a la gente? ¿Tu trabajo es poco común? Cuando te Es, preguntan a qué te dedicas, ¿tú qué respondes? Mi profesión es, yo soy artista de efectos visuales para el cine. Suelo añadir visuales digitales para que quede claro, porque a veces hay confusión sobre la diferencia entre efectos especiales y efectos visuales, pues para que quede un poco más claro que lo que yo hago son los digitales, es la parte que se hace por ordenador eh, para las películas, todo lo que hace falta hacer, quitar y poner digitalmente por ordenador para terminar las películas, esa es la parte en la que entramos nosotros. La pregunta obligada, ¿cómo termina una chica de aquí de España trabajando en películas como El Hobbit, Liga de la Justicia, etcétera? ¿Cómo llegas allí? Pues con paciencia, perseverancia y suerte. Yo estudié arquitectura. Al principio yo no sabía que se podía uno dedicar al cine, así que empecé estudiando arquitectura. Pero fue un poco por descarte. A mí la arquitectura es una profesión muy bonita y una carrera muy bonita, pero no era mi elección predilecta. A mí me gustaba mucho la tecnología y me gustaba mucho el cine, pero yo no sabía que se podía hacer cine usando un ordenador. Hasta un buen día que vi la versión extendida de los DVDs del Señor de los Anillos, de la primera de las películas del Señor de los Anillos, que fue justo ese año cuando salieron los DVDs extendidos. Y bueno, la película yo la había visto en el cine como 3 veces cuando estuve en el cine y claro, cuando salieron los DVDs con la versión extendida, pues me los compré, que por cierto por aquí los tengo, aquí están. Bueno, los tengo en varios idiomas de varios países. Y al ver los documentales, que como tú bien sabes, vienen más documentales casi que película, y al ver esos documentales sobre cómo se hizo la película, que yo creo que era la primera vez que yo veía con tantísimo detalle cómo se había hecho una película, porque no estamos, ahora estamos más acostumbrados, porque todas estas cosas en YouTube es fácil encontrar, ¿no? Cómo se hacen las películas, ya se lleva mucho, ¿no? En los DVDs y en los Blu-rays que vengan los extras con documentales. Pero por aquel entonces yo no estaba tan acostumbrada a ver documentales tan extensos y tan detallados sobre cómo se hacía el cine en sí. Y además algo tan curioso y novedoso para mí como era un sitio tan exótico como Nueva Zelanda, ¿no? Y un equipo tan grande y que son tan especiales a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pues ahí ya aluciné, claro, ahí me enamoré con la manera de hacer el cine y especialmente cuando llegaron a la parte final, a la parte de digital, cuando vemos a los artistas digitales crear al Gollum digital, que el Gollum de la primera película tiene un papel bastante menor de lo que va a tener después, pero aún así comprendí cuando les vi trabajando a esos artistas que se podía hacer cine tras un ordenador. Y como yo estaba empezando a tener cierto contacto con los programas de 3D y de animación gracias a la carrera de arquitectura, pues dije, pues es que esos programas más o menos me suenan porque son los mismos que estoy utilizando yo. Y, y ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dejé la carrera de arquitectura y me busqué una escuela de 3D y animación y dije, yo quiero hacer eso mismo que hace esta gente en Nueva Zelanda, en la Tierra Media, y bueno, ese era mi sueño, pero claro, yo no, es un sueño que suena como inalcanzable, ¿no? Que hacía una muchacha madrileña en una pequeña escuela de Madrid teniendo sueños así. Pero bueno, yo veía que en Nueva Zelanda la gente que estaba trabajando en esos equipos eran de todas partes del mundo, incluso había españoles. Yo decía, bueno, pues hay que intentarlo. Y al salir de la escuela, pues mandé currículums a todas partes, mandé mi reel a todos los estudios del mundo, intentaba tener toda la experiencia posible y ampliar mi currículum y mi portfolio tanto como podía para poderlo seguir mandando y lo mandaba una y otra vez y no me hacían ni caso, claro, al principio no me hacía nadie ni caso, pero a fuerza de persistencia y de tener mi primera experiencia laboral, que fue en España, en el cine, eh, tuve muchas experiencias laborales, pero claro, al cine costó un poco llegar. Y gracias a esa primera experiencia laboral en el cine, pues pudo llegar la segunda, que me fui a Australia a trabajar a Australia en Happy Feet 2 con los pingüinos bailarines. Mm. Y ya una vez que tienes algo de experiencia en el cine, ya es más sencillo ir consiguiendo nuevas oportunidades. De ahí me fui a Londres y estuve trabajando allí en otro par de películas y como siempre hacía yo, cada vez que trabajaba en una película nueva y renovaba el currículum y renovaba el portfolio o la reel, pues lo volví a mandar a todas partes, incluido a Hueta. Y Hueta nunca me había hecho de ningún caso hasta ese momento que finalmente sí que me hicieron caso porque estaba con la preproducción del Hobbit, precisamente, de la trilogía del Hobbit, que iba a ser un proyecto enorme, como sabéis, que primero iban a ser 2 películas, pero luego acabaron siendo 3
y tuvieron que ampliar la plantilla muchísimo para poder abarcar ese proyecto. Así que con la suerte de que como necesitaban gente, pues esta vez me contestaron, me hicieron una entrevista, me hicieron una oferta y finalmente, pues después de mucho gritar, saltar y llorar, me fui a Nueva Zelanda y me pude unir al equipo de Weta para trabajar precisamente en la Tierra Media y trabajar en las 3 películas del Hobbit. Y a partir de ahí, pues obviamente ya fue también más sencillo seguir buscando otras oportunidades y de ahí me vine para acá, para Canadá, y aquí llevo desde entonces, que son un poco más de 5 años lo que llevo ya aquí en Canadá, y pues ya no he parado de trabajar. ¿Qué tan lejos crees que está la Tierra Media que tú ayudaste a construir en las películas de las que crees que Tolkien imaginó cuando escribía los libros? Pues eso también te lo podría preguntar yo a ti. ¿Me podrías decir cómo de lejos crees que está la Tierra Media de la película del Señor de los Anillos de los libros del Señor de los Anillos? Que yo no tuve nada que ver. Yo creo que la Tierra Media es Nueva Zelanda. Vamos, a mí no me cabe ninguna duda. Y así lo ven ellos también. Aquello está lleno de Tolkien por todas partes. Yo vivía en Mount Victoria, en Wellington, que es donde se rodaron algunas de las escenas de la Comunidad del Anillo. Y tienen los carteles de los rodajes y visité Matamata, visité Hobbiton, que sigue después del Hobbit, está allí, como sabéis, están todos los escenarios, todo está, bueno, los escenarios, es que funciona perfectamente, o sea, es un pueblo Hobbit real. Y lo llevan muy a gala, ¿no? Todos los escenarios de rodaje que son casi de cuento, en muchos de los casos, son de allí, son visitables y no se parecen a nada de lo que yo había visto en ninguna parte hasta ese momento. Yo creo que es lo más cercano que se puede estar de lo que Tolkien imaginó de la Tierra Media de sus libros. ¿Tú qué opinas? Yo no opino. Yo de eso no opino. No, hombre, tú Te, eres el experto. te pregunto a ti porque tú participaste, ¿no?, en eso y a lo mejor una visión propia en la que tú estuvieses trabajando y dijeses día a día, pues mira, estoy trabajando en crear lo que Tolkien quiso, o con la sensación quizá de decir, quizá no hubiese querido esto, pero es mi trabajo. No sé. Hay un poco de esas dos cosas. Hombre, meterse en la mente de Tolkien es imposible, ¿no? Saber qué habría pensado él al ver esas películas. Ojalá hubiéramos podido saber, ¿no?, pensaba él al ver esas películas. Pero a mí me tranquiliza el hecho de que algunos de los imaginarios más importantes de Tolkien, que son los dibujantes que han estado ilustrando y han estado poniendo en imágenes las palabras de Tolkien durante tantísimos años, como Alan Lee y como John Howe, que llevan toda su vida prácticamente dibujando a Tolkien y formaron parte del equipo del Señor de los Anillos, también formaron parte del equipo del Hobbit y ayudaron a convertir todas esas palabras en imágenes, y en sus dibujos nos basábamos todos los días para diseñar todo lo que hacíamos. Así que yo quiero pensar que mentes que conocían a Tolkien, como son estos dos dibujantes y que son capaces de traducirlas en imágenes, fueron las bases visuales para que nosotros creáramos lo que creamos. Así que dentro de lo que cabe sí que hubo un filtro de gente que sabía de esto. No sé si sepas que su hijo, Christopher Tolkien, que falleció hace unos meses, él estaba en contra de las películas y él pensaba que las películas habían reducido la obra de su padre a un producto de adolescentes. Y siempre fue un poco muy, eh, bueno, nunca estuvo a favor, ¿no?, de que las películas se hicieran como se hicieran. Tú, obviamente es imposible, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona, no a él, sino a una persona que actualmente piensa esto y que son los clásicos puristas que se ponen con un libro y se ponen a contrastar la película con el libro y dicen, aquí Es que no eso se pasa podría esto? decir casi de cualquier película basada en un libro, se podría decir. Exacto. Claro, nos podríamos pelear eternamente para ver si 2001, bueno, 2001 es un mal ejemplo porque el libro se escribió a la vez que la película, así que eso es un mal ejemplo. Pero lo cierto es que una película es una película y un libro es un libro. Es imposible traducir literalmente, página a página, palabra por palabra, un libro a una película. No funcionaría, es totalmente imposible. Entonces, el arte de transformar un libro en una película es algo muy complejo, porque tienes que traducir y no solamente
palabras en imágenes, sino que el ritmo, el tiempo que tienes para contar las cosas, el cómo funciona el tiempo que transcurre en una pantalla no es lo mismo que cómo transcurre en un libro. O sea, las diferencias son tantas que es una labor tremendamente compleja. De modo que no se pueden comparar y como... Lo que sí que creo, en el caso del Señor de los Anillos sobre todo, en el Hobbit podríamos debatirlo bastante más porque además ahí tengo yo también mis peros a la trilogía del Hobbit. O sea, yo Como todo el reconozco mundo. reconozco que la trilogía del Señor de los Anillos es muy superior a la trilogía del Hobbit. Pero aún así, yo creo que el respeto con el que, hablo del Señor de los Anillos sobre todo, con el que trata el libro es obvio. Todas las películas, esas 3 películas, bueno, El Señor de los Anillos podemos decir que es una película muy larga, Sí. tremendamente larga. Está tratado el material del libro con un respeto absoluto. Y hay que tener en cuenta que para poder pasar de un libro a una película, un libro lo escribe una persona, una película lo hacen cientos de personas. Estamos hablando de no solamente los diseñadores, los actores, todos los artesanos que generaron toda la Tierra Media para poder verla y tocarla. Estamos hablando de la música, estamos hablando de cientos de cerebros poniéndose en marcha para generar un producto que sale de la mente de una sola persona. ¿Y qué persona? Claro, de la mente privilegiada de Tolkien, que era capaz de inventar mundos, idiomas y razas enteras. Es decir, es una labor complejísima y yo creo que estuvo muy bien hecha. Y que fue convertido en un producto para adolescentes, eso también es muy discutible, porque yo conozco muchos casos de gente que ha descubierto a Tolkien gracias a las películas. Es decir, yo a todo el que ama las películas pero no ha leído los libros, o a todo el que ha leído el libro y no le gusta cómo se ha traducido la película, yo siempre les digo que hay que volver al libro. Muchas personas se han animado a leer los libros gracias a las películas, y eso dice mucho de cómo las películas han tratado con respeto al libro y cómo han abierto a miles de personas el mundo de Tolkien que de otra manera no lo habrían descubierto. Solo por eso yo creo que merece la pena. Sin duda. ¿Qué crees que falló en la trilogía del Hobbit? Uf, eso es complejo eso es complicado. Lo sé. Es muy Habría que complicado de hacérsela a Jackson, responder. ¿no? Claro, es muy complicado de responder porque fueron muchísimos factores y sobre todo porque yo no soy objetiva. Yo trabajé en las películas del Hobbit y para mí han sido un sueño hecho realidad. Y las adoro y para mí fue un trabajo muy duro y conozco todas las personas, conozco muchas personas que trabajaron en las películas y sé lo difícil que fue, las horas de trabajo que les echamos y las cosas que fallaron porque fallaron, las cosas que salieron bien, pues lo bien que se hicieron. Entonces es complicado criticar o hablar de qué pudo fallar o quién tuvo culpa de qué cuando se Bueno, ve desde quizá dentro. culpa no sea la palabra adecuada, pero sí, No, quizá claro. las circunstancias o algo Las que no circunstancias favoreció. iniciales de que no fue un proyecto de Peter Jackson desde el principio. A Peter Jackson lo cogió empezado, como sabes, y no pudo hacer las cosas como él quería en el tiempo que él hubiera querido. La preproducción del Señor de los Anillos fueron 6, 7 años en los que estuvieron trabajando y pensando y creando y preproduciendo, y para el Hobbit no hubo ese tiempo, ni mucho menos. Y ¿Tú luego llegaste a trabajar con Guillermo del Toro? no, yo llegué ya cuando ya era Peter Jackson. Entonces había ya mucho establecido. Peter Jackson no tuvo la libertad que le hubiera querido tener y que tuvo para El Señor de los Anillos. Los tiempos fueron muy apretados. Hubo presiones por parte de las productoras para convertir 2 películas en 3. Y hubo que, obviamente, estirar material para poder convertir pues, un libro relativamente fino en una trilogía enorme. Entonces, hubo muchas decisiones tomadas y muchas circunstancias extrañas que hicieron que las cosas no hubieran sido como a Peter Jackson le hubiera gustado que fuera. Así que, Yo pues creo bueno, que de todos modos es un resultado notable porque la vara de medir es muy alta, que es El Señor de los Anillos, la primera. exacto, Pero exacto. yo creo que si quitamos la comparación, yo creo que el Hobbit es muy buena película Yo y siempre digo que no, si no es el tan... Hobbit aisladamente, Sí, como proyecto aislado, es muy buen proyecto.
sí, La sí. mayoría de las quejas vienen porque todos tenemos en la cabeza El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos está aquí arriba. Entonces, claro, llegar ahí arriba y la presión que también tenía Peter Jackson por hacer de nuevo esa obra maestra era complejísimo. Yo lo comparo un poco con Y Michael Jackson, que sacó Thriller muy joven y todo lo puede que hizo ser, después lo comparaban con eso. Es claro, imposible hacer dos es trailers o imposible. dos obras como esta. Incluso la épica interna de las dos obras, del Señor de los Anillos y del Hobbit, es muy diferente. En El Señor de los Anillos estamos salvando la Tierra Media, estamos salvando a todos los seres del mal maligno más grande posible y esa épica es relativamente sencilla de pasar a una épica de película. Pero en el Hobbit estamos salvando al tesoro de los enanos de un dragón. Es decir, la épica es obviamente menor. Estamos ayudando a un enano a recuperar un tesoro porque se ha empeñado. Entonces, la épica es claramente menor. Entonces, cuando intentamos elevarlo al punto épico en el que está El Señor de los Anillos, cuando la historia tampoco está pensada para eso, pues es obviamente difícil de llegar a ese punto, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Sin duda. Uy, ah, todos sabemos que tú eres atea y no sé si actualmente todavía, pero estabas en un movimiento que promueve el ateísmo. Una persona atea, ¿cómo se toma el hecho de encontrarse con una obra cargada, tanto en el libro y yo creo que también en las películas, de una carga teológica tan grande como la que puso Tolkien en sus páginas? Sí, soy atea y yo pues promuevo el escepticismo y el amor por la ciencia y todas esas cosas, pero claro, no podemos olvidar que la religión en sí tiene muchas enseñanzas morales que vienen también pues, de otros ámbitos, no solamente de la religión, que es del ámbito humano en general. Y El Señor de los Anillos, creo firmemente que tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit se pueden leer perfectamente de manera seglar, de manera Ujú. libre de creencia religiosa alguna, porque si buscas esos paralelismos los encuentras, pero si no los buscas, son enseñanzas morales perfectamente válidas para cualquier tipo de creencia y cualquier ausencia de creencia inclusive, porque lo que estamos hablando es de la lucha del bien contra el mal, del valor, del poner el bien común por encima del bien propio. Estamos hablando de enseñanzas morales básicas, humanas, de convivencia y de valor y de compañerismo, y todo eso no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con nosotros como seres humanos y las lecciones que se aprenden leyendo El Señor de los Anillos. Si no te ha hablado nadie nunca de religión, las entiendes perfectamente y no es necesaria la teología. Obviamente, en El Señor de los Anillos tenemos pues, seres fantásticos y tenemos superpoderes, podemos decir, ¿no? Y fantasía y pues, cosas no propias de este mundo. Pues tenemos nuestros dioses, los semidioses y bueno, pues toda la mitología de Tolkien es perfectamente comprensible y adaptable a la vida humana real para cualquiera. Y la lección que nos da Frodo a todos, yo creo que es independiente de dónde vengas, dónde hayas nacido, precisamente como no está afincada en ninguna nación conocida, a pesar de que estén pasadas las diferentes razas de Tolkien en diferentes culturas humanas conocidas, pero en general yo creo que todos podemos llegar a comprender lo que Tolkien nos está queriendo decir. Sí, sin duda. Ahora que mencionaste a Frodo, ya sea en las películas o en los libros, me da igual. ¿Tú crees que Frodo fracasó? Llega y él no es capaz de lanzar el anillo. Lo Hmm. tuvo que suceder a partir de Gollum, como dijo Gandalf, no, antes. Frodo no fracasó porque yo creo. Bueno, ahora, si no estás de acuerdo, también me lo dices, porque esto es un debate un poco ya muy friki. Frodo Por no eso lo hago. fracasó porque el objetivo de Frodo no era destruir el anillo, era llevar el anillo donde el anillo tenía que llegar para poder ser destruido. Es decir, la destrucción del anillo fue un trabajo en equipo, aunque ellos no lo supieran. Porque Frodo no habría destruido el anillo si no fuera por Gollum. Es que el anillo no habría sido destruido si no fuera por Sam, por ejemplo. Sam Que es tiene un considerado el papel héroe. fundamental, pero Sam no habría podido sin Frodo tampoco. Sí. Es decir,
Frodo no fracasó porque cumplió con su papel, que era un papel más pequeño dentro de una gesta más grande. Sin Frodo, sin Sam, sin Gollum y sin Gandalf no habríamos destruido el anillo. Así que Frodo no fracasó porque su papel era fundamental. ¿Qué le dirías a las personas que cuando se ponen a ver El Hobbit, su principal crítica o la brújula es, tiene mucho CGI? Y esa la usan para todas las películas. Yo soy muy crítico con eso, yo siempre digo que es como, no sé, o sea, es un baremo muy falso. Pero ¿qué le dirías tú a una persona que trabaja en ello, a la persona que dice, no, es que abusaron del CGI en El Señor de los Anillos? Y les pregunto si siquiera saben lo que es. Claro, es que abusar del CGI, que se puede abusar del CGI como se puede abusar de todo, se puede abusar y mal usar, pero también hay que comprender cómo se hacen las películas hoy en día y que hay películas que abusan del CGI, pero no se da cuenta nadie porque como está muy bien hecho no parece CGI. Es decir, normalmente el público que hace ese tipo de críticas, ese tipo de quejas, suelen hacerlas cuando ven obvio, CGI muy obvio, porque es obvio que es digital. Cuando no es obvio que es digital y no están seguros si es digital o no es digital porque está bien hecho, yo no les suelo quejarse. Hay películas que tienen mucho más CGI que El Hobbit o que El Señor de los Anillos, pero que por circunstancias y porque las técnicas han avanzado se nota menos y la gente también se queja menos. Sí que es verdad que cuando el CGI no es perfecto, no es imperceptible, es cuando parece más llamar la atención. Y eso sucede siempre que tenemos normalmente poco tiempo para terminar lo que tenemos que hacer. Entonces, uno de los problemas del Hobbit fue que fuimos también muy a las prisas, como hemos hablado. Porque, por ejemplo, el Gollum de la secuencia de los acertijos en la cueva, ese Gollum a mí me alucina. Ese Gollum es un Gollum casi perfecto. Cómo Es está espectacular. animado, cómo está movido, cómo expresa esos ojos. Hay un par de escenas que es que te olvidas que es digital. Ese Gollum es real, es perfectamente real, pero hay que tener en cuenta la cantidad. Estuvieron 3 años prácticamente trabajando en esa secuencia con ese Gollum. Claro, es decir, si nos dais el tiempo suficiente al equipo digital, el resultado va a ser espectacular. ¿A que nadie se queja ¿Cuánto tiempo crees del... que se haya necesitado? ¿O se necesita si alguien llega y dice, Carolina, vamos a hacer El Hobbit otra vez? ¿Cuánto tiempo crees que se necesita para hacer unos efectos especiales perfectos? Si es que Eso existe la perfección. es difícil de saber porque depende de muchas otras circunstancias, depende del tamaño del equipo, depende de las presiones externas, depende de muchas cosas. Pero mi principal ejemplo siempre suele ser el Gollum de la caverna, de los acertijos de la caverna, en comparación con, por ejemplo, el Legolas de la secuencia del río y los barriles por el río, que es, obviamente, dentro de una misma producción, un mismo equipo, un mismo presupuesto, tenemos pues, dos ejemplos bastante dispares de resultados finales en cuanto a trabajo digital. Pero es que, claro, para esa última secuencia apenas tuvimos 3 meses, 2-3 meses. Y pues el resultado es el que es, yo siempre digo que el resultado digital, bueno, el resultado de todo en general, pero el resultado del trabajo digital en una película siempre es el mejor posible. El equipo que lo hace lo mejor que puede con las circunstancias que tiene. Y las circunstancias suelen ser, pues, el número de personal que tienen, el equipo que tienen y, sobre todo, el tiempo que tenemos. Entonces, cuando no queda perfecto suele ser porque no hemos tenido demasiado tiempo. Así que el resultado es siempre el mejor posible con las circunstancias dadas. Con lo que tú sabes y a lo que te has dedicado, cuando vas al cine, ¿disfrutas igual la película? ¿O ya estás en plan, esto se hizo mal, se debió haber hecho así, yo lo hubiese hecho de otra manera? Si es una película en la que he trabajado yo, no puedo disfrutar de ella. Es imposible. No puedo disfrutar de ella como un espectador normal, no puedo desconectar. Es imposible porque sé exactamente cuánto nos costó hacer esto, dónde está aquel fallo, aquel día que mal lo pasamos y eso que bien quedó. Y cuando es una película en la que hemos trabajado nosotros, que además la suelo ver con mis compañeros, porque el estudio nos invita normalmente a un pase para todo el equipo, entonces la película la vemos todos los compañeros juntos.
Entonces, como todos hemos visto la película, al menos las partes en las que nos ha tocado trabajar a nosotros, pues estamos pues, comentando y tal, y sufriendo y disfrutando, y luego salen nuestros nombres en los créditos y aplaudimos. Entonces, es una experiencia completamente diferente. Pero cuando es una película en la que no he trabajado yo, sí consigo desconectar. La mayoría de las veces consigo desconectar, relajarme y disfrutar de la película. Si la veo una segunda vez, entonces sí, la segunda vez ya sí que me permito el lujo de ir buscando, de ir ver que aquí esto seguramente se hizo así, se hizo así, pero la primera vez soy capaz de relajar, salvo que hayamos trabajado nosotros en ella, que entonces es imposible. ¿Hace cuánto has leído de nuevo las novelas de Tolkien? Pues solía leerlas una vez al año durante bastante tiempo. Y además iba alternando leyéndolas en inglés y en español. Lo que pasa es que llevo unos años en que por circunstancias del trabajo y de la vida no he tenido el tiempo suficiente, así que ya hace como 5 o 6 años que no las leo, pero las he leído varias veces en ambos idiomas. ¿Qué El cosas Señor de que los no Anillos y hay El en la Hobbit. película te hubiese gustado verlas? Da igual, en El Hobbit o en El Señor de los Anillos. Mm, Tom Bombadil probablemente, todos le echamos de menos. No lo sé, las tengo bastante bien compartimentadas, la diferencia entre libro y película. Y a pesar de que pudiera haber cosas como a Tom, que me hubieran gustado verlas cobrar vida, pero no se me ocurre cómo meterlas. Me da la sensación de que habría sido meter ciertas cosas con calzador. ¿Cómo conseguir que la película siguiera funcionando metiendo más ingredientes? Como me gustan tanto las películas, y hablo sobre todo del Señor de los Anillos, que no me apetece cambiarlas, yo creo que no lo incluiría. No incluiría nada más. No sé si has leído el libro de Peter Jackson en el que habla de cómo creó las películas. Y en distintas entrevistas él ha dicho que su sueño es sacar una versión Ultimate de las películas en bruto. Él dice que cada película duraría 6 horas y media o 7 más o Yo las menos. vería del tirón, no Tú- me llevaba ningún Esa era problema. la pregunta que tenía. ¿Tú las verías? Hombre, que se las vería. ¿Tú las verías? No, Claro sin que sí. duda, sin duda. Si a mí ahora ver las 3 películas en versión extendida, que son como unas 11 horas, y se me hace corto, claro que sí, si hay tiempo. ¿Por qué crees que hay otras películas, por ejemplo, Avatar, incluso Vengadores o en la que tú has trabajado, tienen el mismo hype o tienen un hype muy grande, pero no ha logrado impactar tanto en la cultura como El Señor de los Anillos? ¿Por qué crees que tenga El Señor de los Anillos o El Hobbit que no han tenido todas estas películas? Tolkien. Tolkien, sin duda. Tolkien es uno de los escritores más... A ver, ¿cómo lo pongo? Tolkien es muy poco ortodoxo a la hora de escribir y tiene un genio de profundidad que es difícil de expresar. Estas cosas son difíciles y tú lo sabes. Tolkien te lleva a un mundo complejísimo y real que existía para él y que ahora, gracias también a las películas, existe para muchísima gente, al que es dificilísimo recrear. Recrear en otro tipo de sagas o en otro tipo de universos. Es que Tolkien creó las razas, la historia, la cultura, los idiomas. Es que esa profundidad, alcanzar ese nivel de profundidad es complejísimo y hace falta una mente como esa para generar un mundo como ese. Entonces, a pesar de que yo, pues, por ejemplo, Marvel ha hecho un buen trabajo con la saga, con todas sus sagas, Vengadores y alrededores, todo ese trabajo es un trabajo complejo que también tiene mucha profundidad, las películas se enlazan entre sí, los personajes tienen sus historias de pasado y de futuro, entonces, pero claro, falta el peso, ese grandísimo peso de una obra que ya había hecho estragos y había cambiado muchas vidas y había cambiado el mundo literario desde hacía décadas. Entonces, tener ese material de base para comenzar una película es ya de por sí, pues eso, una riqueza extra que es muy difícil que otras sagas puedan alcanzar. ¿Podríamos decir que el libro cambió la fantasía y las películas el cine? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que los libros de Tolkien hicieron por la literatura que no se había hecho hasta ese momento. Y igualmente, muchas cosas que hizo Peter Jackson para El Señor de los Anillos también cambiaron el mundo del cine y se aprendieron a hacer y se hicieron gracias a que él hizo avanzar las cosas en cierta dirección.
sobre todo porque estábamos tan acostumbrados y estamos tan acostumbrados a que el cine de Hollywood se hace de cierta manera, que cuando traes a alguien que viene de fuera de Hollywood a hacer las cosas de manera algo diferente, alguien con ese empuje y con esa pasión, que también se me ocurre George Miller, por ejemplo, cuando tienes a alguien, un director que se ha criado y trabajado fuera de Hollywood, haciendo las cosas de manera distinta, como en Hollywood está establecido que hay que hacer las cosas, pues es un chorro de aire fresco que impulsa las cosas en direcciones diferentes y eso siempre es fantástico. Yo sé que eres amiga de Carlos Serrano, que es la voz de Batman en España. En México, allá tenemos otros actores, ¿no? ¿Qué crees qué tanto crees que influye el doblaje en general en el cine, pero en particular con estas 6 películas? Por ejemplo, Pepe Mediavilla, que es para mí él es Gandalf, y eso que yo vengo de allá. Bueno, ¿qué opinas del doblaje en España? Y si lo conoces también el de Latinoamérica. El doblaje es fundamental en países donde hay que doblar el cine porque el nivel de inglés no es el suficiente como para poder estrenar las películas en versión original. Y desconozco el doblaje en Latinoamérica, en Sudamérica. Estoy convencida de que es fabuloso, pero en España en general tenemos fama de ser buenos dobladores, de tener buenos dobladores de cine, tener unas voces maravillosas y hacer algo muy, muy útil y muy importante creativamente hablando, que es tener siempre los mismos actores de rodaje para los mismos actores reales. Eso ayuda mucho a generar en nuestro imaginario colectivo una personalidad propia dentro de cada actor que a su vez generan dentro de los personajes. Es decir, ese pack actor de doblaje, actor real, que suelen ya no separarse nunca, en España es muy útil. Y en el tema del Señor de los Anillos y del Hobbit, lo cierto es que el 90% de las veces que las he visto en inglés. Entonces, a pesar de que obviamente las voces son fundamentales y están muy bien dobladas, las recuerdo perfectamente, y Gandalf tiene una voz inconfundible, inconfundibilísima, pero claro, para mí mi Gandalf tiene la voz de Ian McKellen en mi memoria de la cantidad de veces que las he visto ya en inglés. Claro. ¿Y por qué conociste a Ian McKellen? Sí. Si quieres cuenta cómo le conociste, que la gente quiere mucho a Ian McKellen. Ian McKellen es un ser maravilloso, lleno de magia, como su mago. No, pues estábamos en la postproducción ya de la tercera película del Hobbit y, bueno, como sabéis, se estaban rodando las películas mientras estábamos trabajando en ella. Nosotros estábamos trabajando en la primera mientras se rodaba la segunda y luego trabajando en la segunda mientras se rodaba la tercera. Entonces, durante sobre todo los primeros 2 años, no era difícil encontrarse con los actores, porque además Wellington es un país, es una ciudad muy pequeñita, es realmente casi un pueblo grande. Y como nosotros teníamos los estudios de postproducción en pues una localización concreta, pero es que los estudios de grabación estaban en el solar de al lado. Yo desde mi ventana por la oficina podía ver los hangares de rodaje y las pantallas croma, los ciclorama croma de exteriores, los veía desde por la ventana. Claro, es que Wellington es muy pequeño. Entonces, todo lo que estaba rodado en localizaciones se rodaba, obviamente, lejos, en diferentes puntos de Nueva Zelanda, pero lo que se rodaba todo en set, pues lo teníamos ahí cerca. Y no era difícil pues, encontrarse pues, con los enanos cenando o paseando por ese es Gimli, ese es no sé quién. No era difícil. Y ahí a McKellen le vimos un par de veces tomando café por la ciudad y entonces procurábamos no molestarle porque tenía que estar el pobre muerto también de que todo el mundo le molestara, pero él es muy amante de Nueva Zelanda y en general y de Wellington, obviamente, que le ha pasado allí mucho tiempo y es muy amigo de Peter Jackson. Y vino de visita, cuando ya habían terminado los rodajes, se pasó a visitar a Weta, a visitar los estudios digitales y a saludar por allí, a ver obviamente a Peter Jackson y al equipo. Y cuando yo supe que estaba por allí, que estaba en el edificio, que me dieron el chivatazo, porque todo el mundo sabía que yo era muy fan, obviamente, pues me bajé corriendo a saludarle y ahí estaba saludándonos y visitándonos. Sobre todo vino a la parte de moderado y de efectos, porque Gino Acevedo es también un amigo suyo y estábamos allí también en el mismo edificio. Y me bajé a saludar y encantador. Me dio un abrazo, charlé con él un ratito, me bajé la cámara de fotos para le pedí a una compañera que nos hiciera una foto y es una persona encantadora.
Sí, no lo olvidarás jamás, supongo. No, 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 no. Conociste a Gandalf, para todo el mundo él es Gandalf. Para mí también. ¿Qué te falta por hacer en tu carrera? ¡Puf! Sé que es una pregunta muy, bueno, te cambio la pregunta. Hacia atrás. ¿En qué película te hubiese gustado participar? Pues soy muy fan de Star Wars. Sí, lo imaginé, tienes esa canción. Y, y también soy muy fan de Star Trek, pero en Star Trek sí que pude participar en Star Trek Beyond, así que esa la tengo tachada de la lista, pero en Star Wars no he podido participar todavía. Star Wars es una de mis sagas también favorita, pero claro, eso como es muy de, o era muy de George Lucas y todo lo hacen en el estudio de George Lucas, de ILM, para poder trabajar en Star Wars hay que trabajar en ILM, que eso es pues, parecido a Peter Jackson, que todo lo hace él en su propio estudio. Pues es algo muy parecido. Las demás películas se reparten entre diferentes estudios, pero Star Wars solo se hace en ILM. Entonces, como no he trabajado en ILM, no me ha tocado trabajar en Star Wars todavía. Así que esa es una de las cosas que me gustaría hacer si hubiera ocasión. Me hubiera gustado participar en Mad Max Fury Road, que es de mi también amado George Miller, es uno de mis directores favoritos, con el que trabajé Happy Feet 2, pero Mad Max me parece también una saga fabulosa y la última película es tan buena que me habría encantado participar en ella. Y también soy muy admiradora de Steven Spielberg, tampoco me ha tocado todavía Steven Spielberg, así que igual algún día me toca, no me importaría. Ojalá, ojalá. Eh, volviendo a Tolkien, ¿qué habrías hecho tú diferente? Quizá te colocaré el título de directora, ¿no? En El Hobbit, ¿tú qué hubieses cambiado? No estoy hablando de efectos especiales, sino de la dirección de la película, las escenas, etcétera. ¿Qué hubieses quitado? ¿Qué hubieses puesto? Yo lo habría dejado en 2 películas como mucho. Y eso duele un poco decirlo porque cuando nos llegó la noticia de que de 2 películas iban a ser 3, una parte de mí murió porque decía, no lo alarguéis más, pero otra parte de mí se alegraba mucho porque eso significaba otro año de trabajo. Entonces, más trabajo siempre es felicidad, lógicamente. Pero me pareció que fue estirar mucho el chicle. El chicle ya era muy fino. Entonces, no sé si estás tú de acuerdo conmigo en eso, pero yo creo que el material que teníamos era suficiente para una película, venga, va, 2, podríamos ampliar a 2, pero una tercera me pareció que fue estirar demasiado. Y también siempre he creído que la historia de amor no era necesaria. No sé qué opinas tú también No, del todos tema, opinamos lo mismo. ¿vale? Yo Esa soy, historia yo me defiendo parece un un poco poco más el metida con personaje. calzador. Yo defiendo un poco más al personaje de Tauriel, porque todos se van sobre el personaje. Yo pienso que a veces es porque es mujer, nada más. No, el personaje a mí no Eh, me molesta en absoluto. no, A mí no, el no. personaje de Tauriel me parece estupendo, igual que se le dio mucho peso a otros personajes femeninos en El Señor de los Anillos, la película, que no tienen tanto peso en los libros, y a mí me parece perfecto, es una adaptación a cine actual que me sentó muy bien como mujer, pero yo creo que en El Hobbit la historia de amor no era necesaria en Ahora absoluto. que tocas este tema, esta semana, no sé si te has enterado que hubo una polémica con una periodista que ha levantado mucha polémica. Su aseveración es, Tolkien fue racista y fue machista. Perdón, sí, racista y machista porque había pocos negros. Los negros que hay son malos y hay pocas mujeres y las que hay susurran al oído al hombre para que lo motive. Tú Ah, como lectora, todo lo que has hecho, yo sé que también eres feminista. ¿Qué opinas sobre los que dicen esto? ¿Tolkien fue machista? O más bien la obra de Tolkien fue machista. Tolkien es un escritor de su época y a pesar de que hay que, hay que tener cuidado a la hora de juzgar las obras por su momento, pero también es cierto que Tolkien era quien era y era de la época que era y fue educado como fue educado y su obra es fruto de quien él era y del momento en el que él las escribió. Es como lo que ha sucedido ahora, que se ha retirado Lo que el viento se llevó por considerarse una película marchista de, no sé si HBO o no sé qué productora la ha Sí, retirado de... fue HBO, sí. Pues, pues
Pues claro que es una obra racista, pero que es una obra racista, es una obra que habla de una época racista. Es una obra que habla de personas racistas y de momentos en los que las cosas se hacían de una manera en las que ya no se hacen, pero que se hicieron así en un momento. Y es importante comprender que esas cosas se hacían así en un momento y por qué, para evitar cometer esos errores de nuevo. Es decir, eliminar las obras o tachar las obras de machistas o de racistas porque se hicieron de una manera concreta por personas concretas en un momento concreto no es del todo justo, y sobre todo eliminarlas o censurarlas es una barbaridad, porque no podemos olvidar de dónde venimos y que los problemas actuales tienen raíces en aquellas épocas. Tenemos que ser capaces de comprender por qué las cosas se hicieron como se hicieron en el momento en el que se hicieron para poder evaluar el presente y no cometer esos mismos errores y aprender aquellas lecciones. Y en el caso de Tolkien es algo parecido. Tolkien era un hombre que probablemente tenía los toques machistas de la época en la que vivió, y que probablemente no habría sido machista de haber vivido en la época actual. Es decir, la obra de Tolkien, el mensaje de la obra de Tolkien no creo que sea ni machista ni racista, porque se puede adaptar a los tiempos en los que vivimos, comprendiendo el mensaje que trataba de expresar con las herramientas que tenía de la educación y del momento en el que vivía. De modo que, ¿era racista y machista? Pues yo no le conozco, obviamente no le conocí. Su obra, que hay pocas mujeres, cierto, pero es que era una época en la que las mujeres no votaban siquiera. Es decir, pedirle a un hombre de esa época en que hiciera una obra adaptada a los valores y las comprensiones actuales, 2020, es una barbaridad también. Lo que tenemos que hacer es tratar de comprender qué mensajes trataba de dar con las herramientas que tenía y adaptarlas a la vida moderna, que ese es nuestro trabajo, no era el suyo. Claro. Sí, sin duda. ¿Cuánto influyó Tolkien en tu vida? ¿O en qué influyó en tu vida? Me da igual las películas o los libros. Pues yo había leído El Hobbit de joven, pero no me influyó demasiado porque me gustó, pero no recuerdo un importante cambio en mí. Lo que sí que recuerdo es, fíjate que yo no había leído El Señor de los Anillos hasta que no vi la primera película del Señor de los Anillos. Yo vi la primera película del Señor de los Anillos, la película me cambió totalmente mi visión de muchas cosas en la vida, incluido el cine, y tras esa película, entre la primera y la segunda películas, que hubo un año de diferencia, me leí los 3 libros del Señor de los Anillos y El Hobbit en 2 idiomas, en un año. Es decir, la película me descubrió el mundo de Tolkien como yo no lo había conseguido descubrir, y me introduje de lleno y como loca en el mundo de Tolkien gracias a la primera de las películas, y me cambió porque yo jamás había concebido que un libro podía hacer lo que El Señor de los Anillos hace tan maravillosamente, que es que Tolkien te agarra así de la solapa y te arrastra donde quiera y te lleva a la Tierra Media, y es fabuloso, y yo eso no lo había vivido en la vida. Y obviamente las películas cambiaron lo que yo quería hacer profesionalmente. Yo estaba estudiando arquitectura y las películas me dijeron, no, vete a hacer cine y vete a Nueva Zelanda si puedes. O sea que las películas me cambiaron por completo la vida. Y por supuesto Tolkien de por medio, porque ya no dejé de leer los libros desde ese momento. Así que fíjate, si me han cambiado, yo no estaría ahora mismo en Canadá. Sí, sí, pero quizá influyó, ¿no?, en tus decisiones. Muchos decimos eso, conozco muchas personas que han dicho que les ha ayudado en momentos de depresión, que les ha guiado. Muchas personas han estudiado incluso filología pues por él mismo, ¿no? Y por eso era la pregunta, qué tanto había influido? Bueno, es más que obvio, ¿no?, que ha influido también muchísimo. ¿Qué se siente o cómo te lo tomas el ser un referente para muchas personas cada vez más que te están conociendo ahora gracias a las redes sociales, que te mandan mensajes y te dicen, quiero ser como tú, o mi hijo, mi hija quiere comenzar? ¿Cómo te tomas tú esto? Pues me lo tomo con cuidado, porque eso de ser referente es una palabra muy grande y no creo que esté a mi talla, no creo que sea así de simple. Y procuro tomármelo también pues con la solidez y con la pausa que implica que yo hice lo mismo en su momento. Es decir, yo cuando estaba trabajando, estaba empezando a trabajar, estaba empezando a estudiar y yo tenía una meta a la que llegar, y gente que estaba haciendo lo que yo quería hacer, y yo les escribía, y yo les pedía consejo y les pedía ayuda, y yo
no he llegado donde estoy yo sola, he llegado donde estoy gracias a que mucha gente creyó en mí, me ayudó y que hay gente que respondió a mis preguntas cuando yo tenía 1000 preguntas y nadie me las respondía y conseguía, pues eso, entrar en contacto con gente que sabía mucho más que yo y que eso tomó el tiempo y la paciencia de responder todas mis dudas y precisamente por eso yo ahora me siento un poco en deuda con el universo porque creo que debo hacer por otros lo que otros antes hicieron por mí. Es decir, no estoy haciendo nada, nada extraordinario, nada que alguien antes no hiciera por mí. Es decir, me siento en la obligación de devolver ese granito de arena al universo, echando una mano a los que ahora vienen detrás de mí, porque alguien lo hizo antes por mí. Y además me gusta mucho hablar de lo que hago, porque cuando a uno le gusta mucho algo, y tú lo sabes, cuando te gusta mucho Tolkien, no podemos evitar querer hablar de ello constantemente. Y en ese sentido, pues hablar de mi trabajo y del cine no me cuesta porque es que me encanta. Y sé, para la gente, hay mucha gente que se queja de que si contamos cómo está hecho el cine pierde la magia. Bah, tonterías. A mí me gusta mucho saber cómo está hecho por dentro porque eso le da mucho valor también al trabajo de mis compañeros. Es muy difícil valorar aquello que no comprendemos. Cuando lo comprendemos es mucho más fácil valorarlo. Entonces, contar cómo están hechas las películas y cuánto cuesta, cuántas horas de trabajo le echan mis compañeros y cuántos hay, pues eso, cuánto esfuerzo y cuánto talento hay detrás de cada segundo de metraje de cualquier película, a mí me parece que es hacer justicia, porque en el momento en que los espectadores y la gente por redes sociales comprende ese trabajo es cuando realmente lo valora, y por eso creo que también es importante, pues por respeto a la profesión, que no se crea la gente que es darle un botón a un ordenador y que ya control H y te sale un Hobbit. No. Hay mucho trabajo detrás y por eso creo que es importante darlo a conocer también. Ya casi terminamos. Para quien quiera saber en qué trabajaste cuando veamos El Hobbit, ¿en dónde te vemos, entre comillas? ¿En qué parte de la película vemos tu trabajo? Pues mi trabajo, yo formaba parte del departamento de layout. Y el departamento de layout en Weta implica parte de trabajo de cámara, de trabajo de las cámaras, sobre todo del estéreo, de la estereoscopía de las cámaras, pero fundamentalmente de la composición del plano y del set dressing. Es decir, poner las cosas delante de la cámara de manera ordenada y de manera que tenga sentido para la historia y que la composición del plano pues sea lo más armoniosa posible. Entonces a mí me ha tocado más concretamente, por ejemplo, en el bosque de Mirwood, en la escena del bosque con las telarañas, todas esas miles de telarañas que hay colgadas de los árboles, esas las tuvimos que generar entre dos compañeros más y yo, utilizando una herramienta de la casa, una herramienta informática, lógicamente, que estaban generando los programadores trabajando de la mano con nosotros de cero. Entonces tuvimos que generar una herramienta que creaba telarañas y todos esos cientos de telarañas están creadas una a una a medida de los árboles que teníamos allí colocados por dos compañeros más y yo. Estuvimos casi 3 meses haciendo telarañas, por ejemplo. O en la ciudad del lago, todo el dressing le llamamos ¿cómo se diría en castellano? A vestir la escena, a colocar todo aquello que rellena la escena, el atrezo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la ciudad del lago estaba segmentada por sectores. Teníamos el sector de los pescadores, el sector de los maestros, el sector de los comerciantes. Entonces, el atrezo de cada uno de esos sectores de la ciudad era diferente según la gente que estaba viviendo en la ciudad. Entonces, había que colocar en las paredes los aparejos de pesca, había que colocar las barcas que tuvieran sentido atadas a los palos de los bordes de las casas, había que colocar pues ropa colgada de las ventanas. No os podéis imaginar la cantidad de elementos y de objetos digitales que están puestas todo alrededor de la ciudad para hacer que esa ciudad parezca una ciudad viva, en la que vive gente. Además de todos los trozos de hielo, que como sabéis la ciudad del lago no tiene calles, sino que tiene canales de agua y como estamos en invierno, pues todo era hielo, unos pedazos de hielo enormes que había que colocarlos también uno a uno porque eso no hay herramienta que lo haga de manera automática. Así que esos pedazos de hielo hubo que colocarlos y eso me los coloqué yo, todos esos pedazos de hielo uno a uno. O, por ¿También los ejemplo, que pisa Bardo? No, esos son de set, obviamente, pero en la distancia, los que son digitales, en la lejanía, todos están puestos por nosotros. Y el tesoro de Smaug, también hubo que colocar mucho digital.
Hay mucha simulación también de monedas, pero eso también nos tocó colocar los tesoros y las gemas y los cofres y los escudos uno a uno. Y en la cueva de los goblins, cuando entra la cámara los goblins y tenemos toda esa serie de pasarelas de madera que están colocadas en alto y que se conectan unas con otras y que están llenos de palos, de lámparas, de calaveras, de huesos, de trozos de tela, todo ese jaleo, todos esos objetos hubo que colocarlos también uno a uno y generar esas pasarelas de madera con aspecto goblin. Claro, te tienes que meter en la mente de un goblin y decir, si yo fuera un goblin, ¿cómo construiría yo esta escalera y cómo pondría yo toda esta basura por medio? Pues todos esos objetos hubo que colocarlos para que tuvieran sentido dentro del encuadre de cada cámara y sirvieran a la historia que estaba contando. Así que en general podemos decir que el atrezo, todo el dressing de la composición de las escenas forma parte de mi departamento y ahí estuve yo moviendo cosas. Y de todo lo que hiciste, ¿qué es lo que más te sientes más orgullosa y presumes a todo el mundo y dices, eso lo hice yo? Las telarañas. Las telarañas porque nos costó más tiempo que ninguno de esos otros elementos y además es que la herramienta no existía, la tuvimos que generar de cero. Fíjate cómo era que estábamos en una habitación, bueno, el estudio tiene diferentes habitaciones con diferentes tamaños, pero esta habitación en la que estábamos nosotros tres, otros dos compañeros y yo generando las telarañas, estuvimos tanto tiempo que teníamos... Esto te lo cuento a ti porque no sé por qué te lo cuento a ti, pero bueno, te lo cuento. Teníamos la costumbre de que cuando alguien tenía un cumpleaños, pues colgábamos globos, teníamos unos hilos blancos y colgábamos globos y guirnaldas en la habitación. Bueno, pues yo tenía un rollo de hilo blanco para colgar los globos de los cumpleaños de los compañeros. Bueno, pues empezamos a hacer la tontería de con el hilo blanco, empezamos a poner chinchetas en la pared y a poner hilos blancos de chincheta a chincheta, todo por el techo, la parte alta de la habitación, para que parecieran telarañas. Entonces, con la tontería íbamos poniendo 1 o 2 hilos cada día. Cuando terminamos la película, cuando terminamos de poner todas las telarañas, finalmente en aquella secuencia, la habitación parecía realmente un nido de arañas de la cantidad de hilos que habíamos puesto. O sea, la gente venía y alucinaba. Compraban pequeñas arañas de plástico o de juguete y las íbamos colgando de los hilos de la pared. O sea, aquello se acabó transformando en una habitación que realmente parecíamos arañas metidos ahí entre todos esos hilos blancos. Es decir, guardo un especial recuerdo de cómo nos tocó pensar como arañas y cómo nos tocó generar una herramienta de generación de telarañas digital y cómo tuvimos que poner cientos de telarañas y cómo hicimos ahí mucha piña esos dos compañeros y yo, nos acabamos haciendo muy amigos, lógicamente, de pasar tantas horas juntos, ven a generar telarañas en ese bosque. Que la secuencia no es que no dura mucho, pero irla pausando, iros fijando en todas esas telarañas, que están todas hechas una a una, con mucho cariño. Se nota en la obra. Para finalizar, yo quisiera a todas las personas, da igual, pero especialmente a las personas que o han visto las películas y no han leído los libros y viceversa, ¿tú qué les dirías que se van a encontrar en las películas? Estoy hablando del Hobbit, que son en las que tú trabajaste y pusiste tu corazón en ellas, ¿no? Personas que hayan leído el libro y no hayan visto las películas. O viceversa, me da igual. O viceversa. Es que hay mucha diferencia. Hay más diferencia entre el libro y las películas en El Hobbit que en El Señor de los Anillos, bastante más. Entonces es complicado. Para un amante del libro del Hobbit, las películas pueden resultar algo decepcionantes según en qué sentido. O quizá un mensaje que le quieres decir a los críticos, pues, del Hobbit. Tú como A los parte del críticos equipo. a los críticos del Hobbit, en general a los críticos que se quejan de que las películas basadas en libros son mejores o peores que los libros, yo les pediría separar las obras. Una cosa es el libro y otra cosa es la película. Por supuesto, están contando la misma historia y están basadas en una misma obra, pero hay que distinguir la manera, el público y el mensaje y la manera de entregar sensaciones que tiene una película de las que tiene un libro. Entonces, procurar no cometer el error de compararlas entre sí, porque son obras muy independientes. Eso por un lado. Y por otro lado, pues decir simplemente que El Hobbit es la trilogía de películas, es una obra hecha con mucho cariño por cientos de personas en las que se hizo todo lo mejor que pudimos con muchísimo amor, que es obvio que hay escenas desiguales y es obvio que compararlas con El Señor de los Anillos pues no sale muy bien parada, pero que tiene grandes valores que yo
creo que el espíritu de Tolkien y de la Tierra Media, como resulta ser Nueva Zelanda, sigue presente en la trilogía del Hobbit, y que relajemos y disfrutemos porque merece la pena. Intentemos ver el esfuerzo y la intencionalidad de los cineastas y de todos los artistas que hay detrás de esas películas, que es muy grande y lo pasamos muy bien. Y muy mal también a la vez trabajando en esas 3 películas. Espera que hice pausa para